Bienvenidos al fascinante universo del Viejo Oeste. Una tierra de promesas, de tierras vírgenes y de peligros acechantes. Una época de pioneros, de revólveres humeantes, de duelos al amanecer y de caminos trazados a fuerza de sangre y leyenda. En este viaje, recorreremos el paisaje polvoriento del siglo XIX americano. Nos adentraremos en las vidas de hombres y mujeres que desafiaron el destino, que escribieron su historia con pólvora y coraje. Pero no todo fue heroísmo. Detrás del brillo de la ley y la justicia, también habitaron las sombras, pistoleros sin alma, bandidos carismáticos y criminales temidos. Hoy hablaremos de ambos mundos. Los héroes que forjaron la ley. Y los villanos que vivieron por fuera de ella. Jesse James, el Robin Hood de Missouri. En las polvorientas tierras de Missouri, al término de la Guerra Civil estadounidense, emergió una figura que se convertiría en uno de los criminales más legendarios del Viejo Oeste. Jesse Woodson James. Nacido en 1847 en una familia de granjeros simpatizantes del sur, Jesse creció en un hogar marcado por la violencia de la guerra y el resentimiento hacia la Unión. Su adolescencia transcurrió entre fusiles y venganzas, primero como guerrillero confederado en las bandas de Quantrill y luego como forajido profesional. Pero Jesse James no fue un ladrón común. A diferencia de otros criminales que simplemente buscaban dinero, Jesse construyó una narrativa propia, la del vengador, el defensor de los pobres, el enemigo de los banqueros del norte. Era un mito viviente antes incluso de morir. Junto con su hermano Frank James, Jesse lideró la célebre banda de los James Younger. Robaron más de 20 trenes y bancos, acumulando una fortuna que en valores actuales superaría los $10 millones. Cada robo era meticulosamente planeado y ejecutado con una audacia temeraria. El tren de Rock Island en 1873, el banco de Northfield en Minnesota, el asalto en Glendale. Todos estos eventos no eran solo crímenes, eran puestas en escena que captaban la atención del país. Jesse enviaba cartas a los periódicos, justificando sus actos, alimentando su leyenda, y burlándose de las autoridades. Pero la vida del forajido tiene un reloj que siempre corre en su contra. El 3 de abril de 1882, Jesse James fue traicionado por uno de sus hombres, Robert Ford, quien lo asesinó de un disparo por la espalda en su propia casa. El gobierno había puesto precio a su cabeza, $10,000 por el vivo o muerto. Murió a los 34 años, no en un tiroteo épico, sino en un acto de cobardía, mientras colgaba un cuadro en la pared. Su asesino no fue celebrado, sino despreciado por muchos, mientras que Jesse, el bandido, fue velado como una figura casi romántica. ¿Por qué? Porque Jesse James simbolizaba mucho más que un criminal. Representaba el resentimiento de los perdedores de la guerra civil, el espíritu rebelde de un pueblo y la fascinación por aquellos que se atreven a desafiar al poder. Hoy, su historia sigue viva en películas, novelas, canciones y museos. Pero detrás del mito, hay un hombre marcado por la guerra, moldeado por la venganza, y envuelto en una sociedad fracturada que hizo de él una leyenda. Billy the Kid, Juventud Armada. En el árido y sin ley territorio de Nuevo México, durante los años más turbulentos del siglo XIX, apareció una figura que desafió al tiempo, a la ley y a la muerte. Su nombre era Henry M. McCarthy, pero el mundo lo conocería como Billy the Kid. Huérfano desde joven, con un pasado envuelto en pobreza y abandono, Billy comenzó su carrera criminal siendo apenas un adolescente. Lo que lo diferenciaba de otros forajidos no era su ferocidad, sino su edad. A los 15 ya había matado a su primer hombre. A los 21, su leyenda ya estaba escrita, y su vida terminada. Billy the Kid fue un símbolo de la juventud rebelde, de la vida al margen, de un niño que creció con una pistola en la cintura en lugar de libros entre las manos. Ligero, ágil, de aspecto casi inocente, era capaz de sonreír antes de desenfundar y disparar sin dudar. Durante la famosa guerra del condado de Lincoln, Billy se alineó con una facción empresarial contra otra en un conflicto que fue mucho más que un enfrentamiento de pistoleros. Fue una guerra económica disfrazada de tiroteos. Allí, Billy mató, huyó, fue capturado, y volvió a escapar. No era un asesino despiadado, pero sí letal. Las estimaciones históricas coinciden en que mató a entre 8 y 21 personas, aunque la cifra exacta nunca fue clara. Lo que sí fue evidente es que se movía como un fantasma entre pueblos y desiertos, burlando a sheriff tras sheriff. Su fama creció cuando, encarcelado y condenado a la horca, logró escapar del juzgado del condado de Lincoln, matando a 2 alguaciles en el proceso. La noticia se propagó como pólvora.
Billy no solo era rápido con el revólver, era escurridizo, impredecible, casi invencible. Pero todo mito tiene su némesis. El sheriff Pat Garrett, antiguo conocido y amigo, fue quien lo persiguió hasta un rancho en Fort Sumner. En la oscuridad de la noche del 14 de julio de 1881, Garrett le disparó en el pecho, acabando con la vida del forajido más famoso de la historia, sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Billy murió con solo 21 años, uno por cada año de vida, como se repetiría en canciones, poemas y películas. ¿Era un asesino o un producto de su entorno? ¿Un psicópata o un joven arrastrado por la violencia de un país que aún no encontraba su alma? Tal vez Billy the Kid no fue ni héroe ni villano. Fue una víctima del desorden, de la frontera salvaje, y de una época que alimentó la leyenda de que vivir rápido y morir joven era casi una virtud. Y así, más de un siglo después, su rostro adolescente aún mira desde murales, novelas y baladas del oeste. Porque Billy, el niño con revólver, sigue cabalgando en la memoria colectiva del viejo oeste. Butch Cassidy, el cerebro de los forajidos. En el corazón del desierto de Utah nació Robert Leroy Parker, mejor conocido como Butch Cassidy, el carismático y calculador líder de la pandilla más famosa del oeste, The Wild Bunch. A diferencia de otros forajidos de su tiempo, Butch no era un pistolero impulsivo ni un asesino por instinto. Era estratega, organizado y extremadamente inteligente. Sus robos eran planeados con precisión quirúrgica, estudiaba las rutas, analizaba los movimientos de los alguaciles, y coordinaba las fugas como un maestro del ajedrez. Su apodo, Butch, venía de sus años trabajando como carnicero, pero en lugar de seguir cortando carne, prefirió cortar las rutas de los trenes y bancos que cruzaban el oeste americano. En los años 1896 a 1901, The Wild Bunch cometió más de una docena de robos espectaculares en varios estados, Wyoming, Montana, Colorado y Dakota del Sur, dejando a su paso cofres vacíos, caballos agotados, y recompensas cada vez más jugosas. Su compañero más célebre fue Harry Alonso Longabaugh, conocido como el Sundance Kid, un pistolero rápido y letal que complementaba perfectamente la astucia de Cassidy. Juntos, formaban una dupla imparable, uno pensaba, el otro ejecutaba. Pero su historia tomó un giro inesperado. Acosados por los detectives de la agencia Pinkerton, que no descansaban ni de día ni de noche, Butch y Sundance decidieron desaparecer. En 1901, viajaron a Sudamérica, estableciéndose primero en Argentina y luego en Bolivia. Allí intentaron rehacer sus vidas. Compraron tierras, intentaron vivir como ganaderos, pero la tentación del oro y la emoción del riesgo los arrastró de nuevo al crimen. Robaron una remesa minera en Bolivia y, según los informes, fueron acorralados por el ejército boliviano en San Vicente en 1908. Se dice que, herido y sin escapatoria, Butch disparó a Sundance, su amigo moribundo, y luego se quitó la vida. Otros afirman que sobrevivieron, cambiaron de nombre y vivieron en el anonimato. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que Butch Cassidy rompió el molde del forajido típico. No fue impulsivo, ni cruel. Fue un ladrón con principios, un caballero del crimen. Incluso se dice que nunca mató a nadie, algo casi impensable en la narrativa del viejo oeste. Su vida fue llevada al cine en múltiples ocasiones, siendo la más famosa la película de 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid, con Paul Newman y Robert Redford. Desde entonces, su imagen no ha sido la del criminal común, sino la del bandido simpático, el caballero rebelde, el ladrón con sonrisa. Butch Cassidy representa ese lado romántico del bandido, el que desafía al sistema sin perder la humanidad. Y como todo buen mito, su final sigue siendo un misterio. John Wesley Hardin, el pistolero de sangre fría. En una época plagada de pistoleros y violencia sin ley, John Wesley Hardin destacó por algo más que su puntería, por su ferocidad implacable. Considerado uno de los hombres más peligrosos del viejo oeste, Hardin dejó un rastro de sangre que, según algunas fuentes, llegó a incluir 58 víctimas fatales. Nacido en 1853 en Texas, Hardin fue criado en el seno de una familia metodista. Su padre era predicador y maestro de escuela, pero desde muy joven John mostró inclinaciones muy distintas. A los 15 años, mató a su primer hombre. Fue el inicio de una vida marcada por el crimen, la fuga constante y los duelos mortales. A diferencia de otros forajidos, Hardin no robaba bancos ni trenes. Su vida giraba en torno al desafío, la provocación y la venganza personal.
Mataba por conflictos triviales, por orgullo, por demostrar que nadie podía imponerse sobre él. Una vez confesó que mató a un hombre solo porque roncaba demasiado fuerte. Su habilidad con las armas era legendaria. Se dice que podía disparar con ambas manos, desde la cintura, sin apuntar, y aún así acertar con precisión mortal. En una ocasión, abatió a 3 alguaciles que venían a arrestarlo, y escapó ileso. El odio a los afroamericanos, producto de su crianza racista, también marcó su historia de violencia. Varias de sus víctimas fueron hombres negros a los que mató sin remordimientos. Esto, sumado a su desprecio por la ley, lo convirtió en un blanco prioritario para las autoridades. Pero incluso el más rápido cae. En 1877, fue capturado por el Texas Ranger John Armstrong, y condenado a 25 años de prisión. Durante su encierro, Hardle estudió Derecho y, en un giro irónico, se convirtió en abogado al salir de la cárcel. Sin embargo, la redención le duró poco. Tras su liberación en 1894, trató de rehacer su vida en El Paso, Texas. Comenzó a ejercer como abogado y mantuvo relaciones con mujeres casadas y personajes turbios, lo que terminó por sellar su destino. En 1895, a los 42 años, fue asesinado por John Selman, un ex-sheriff que le disparó por la espalda en un bar. Así terminaba la vida del que muchos consideran el pistolero más letal del oeste. A diferencia de otros forajidos, Hardle no fue querido por el pueblo, ni convertido en leyenda romántica. Su historia está teñida de odio, sangre y venganza, sin redención posible. Es, en muchos sentidos, el arquetipo del villano brutal y despiadado. Aún así, su figura fascina a historiadores y escritores. Porque en el viejo oeste, incluso el mal absoluto tiene su lugar en la leyenda. Dallas Stoudenmire, el pistolero que hacía cumplir la ley a balazos. El nombre Dallas Stoudenmire no es tan famoso como el de Wyatt Earp o Billy the Kid, pero su reputación como uno de los hombres más letales del viejo oeste está bien documentada. Fue una figura compleja, un justiciero de gatillo fácil, temido tanto por criminales como por ciudadanos comunes. Nacido en Alabama en 1845, Stoudenmire sirvió en el ejército confederado durante la Guerra Civil, más tarde, se trasladó a Texas. Allí, su fama de pistolero y bebedor empedernido comenzó a crecer. Alto, imponente y con una mirada glacial, rápidamente se ganó el respeto y el temor de todos los que lo rodeaban. Pero su salto a la historia ocurrió en El Paso, Texas, cuando fue nombrado mariscal de la ciudad en 1881. En esa época, El Paso era un hervidero de violencia y contrabando, especialmente por su cercanía con la frontera mexicana. La ley no existía, hasta que llegó Stoudenmire. Solo 3 días después de asumir el cargo, protagonizó el célebre evento conocido como la Masacre de Lunes. 4 hombres murieron en cuestión de segundos en un tiroteo caótico frente al juzgado. 3 de ellos murieron por las balas de Stoudenmire, que desenfundó y disparó con una velocidad fulminante. Fue el comienzo de su leyenda. No tenía miramientos. Aplicaba la ley sin tolerancia, y sin preocuparse por el juicio popular. Si alguien se oponía a la autoridad, él disparaba primero y preguntaba después. A pesar de ello, redujo drásticamente la criminalidad en El Paso. Pero ser un hombre temido también significa vivir rodeado de enemigos. La tensión entre Stoudenmire y otros políticos locales, especialmente los hermanos Manning, fue escalando. Disputas personales, venganzas y orgullo tejieron una red de odio que acabaría siendo mortal. En 1882, tras una acalorada discusión, John Alley y George Campbell, aliados de los Manning, desafiaron a Stoudenmire. El resultado, otro tiroteo sangriento. Dallas mató a ambos, pero su reputación sufrió. Ya no era el defensor de la ley, sino un hombre que usaba su placa como licencia para matar. Finalmente, el 27 de septiembre de 1882, fue asesinado a traición por James Manning, durante una discusión. Le disparó por la espalda mientras trataba de resolver sus diferencias a través del diálogo. Una muerte irónica para alguien que siempre prefirió la violencia. Stoudenmire murió como vivió, en conflicto. Su historia plantea un dilema eterno del viejo oeste. ¿Es posible hacer cumplir la ley en tierra sin ley sin convertirse uno mismo en un fuera de la ley? Con Stoudenmire, la respuesta queda en gris. Fue un pistolero con estrella, un hombre de justicia cuyo método era el miedo. Amado por algunos, odiado por muchos, y recordado como el mariscal más rápido y más peligroso que El Paso haya visto.
Wyatt Earp, el justiciero de Oca Corral. Si el viejo oeste tuviera un rostro, probablemente sería el de Wyatt Earp. Su nombre es sinónimo de ley, justicia y balas bien dirigidas. A diferencia de muchos otros pistoleros de la época, Earp no fue un forajido, sino un símbolo de autoridad, aunque su estilo para imponer el orden era tan rudo como el de cualquier criminal. Nacido en 1848 en Illinois, Wyatt Berry Stapp Earp fue criado en un hogar de valores estrictos. Su vida fue tan diversa como intensa. Trabajó como cazador de búfalos, jugador, agente ferroviario, boxeador, e incluso como proxeneta. Pero su fama eterna vendría de su labor como agente de la ley en ciudades fronterizas, donde el desorden era ley. El punto de inflexión en su vida fue Tombstone, Arizona, una ciudad minera sumida en el caos y controlada en parte por una banda de forajidos conocida como los Cowboys. Junto a sus hermanos Virgil y Morgan, y su fiel amigo Doc Holliday, Earp enfrentó el desafío de imponer orden en un lugar donde la ley era papel mojado. El 26 de octubre de 1881 ocurrió uno de los tiroteos más célebres de la historia del oeste. El duelo en el Oca Corral. Solo duró 30 segundos, pero definió una era. Con 6 hombres enfrentados en un callejón polvoriento, los disparos resonaron en todo el país. 3 cowboys murieron, y aunque Earp sobrevivió sin un rasguño, su leyenda como pistolero implacable quedó sellada para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Los ataques de venganza contra los Earp no se hicieron esperar. Morgan fue asesinado, Virgil quedó mutilado, y Wyatt emprendió una cacería personal contra quienes consideraba responsables. Fue una cruzada sin ley en nombre de la justicia. Irónicamente, el hombre encargado de aplicar la ley, rompió muchas leyes para vengarse. Después de Tombstone, Earp se convirtió en un mito viviente. Participó en carreras de caballos, asesoró estudios de cine en Hollywood, y fue inmortalizado en libros y películas. Su figura fue moldeada por la cultura popular, pero su vida real fue aún más fascinante. Wyatt Earp murió en Los Ángeles en 1929, a los 80 años. Fue uno de los pocos hombres del oeste que murió en su cama, no por una bala. Su legado ha sido debatido durante décadas. ¿Fue un verdadero héroe o simplemente un oportunista con pistola y placa? Lo cierto es que, en un tiempo donde la justicia era escasa y peligrosa, Wyatt Earp se convirtió en el ejemplo de lo que muchos deseaban ver en un defensor de la ley: firmeza, coraje y una voluntad inquebrantable. Buffalo Bill, el espectáculo del oeste salvaje. Si el viejo oeste tuvo un embajador, ese fue Buffalo Bill. Su verdadero nombre era William Frederick Cody, y nació en 1846 en el estado de Iowa. A diferencia de otros personajes del oeste que vivieron y murieron en la oscuridad, Cody tuvo la habilidad única de convertir su vida en un espectáculo global. Desde joven, demostró habilidades excepcionales como jinete y cazador. Participó como explorador en el ejército estadounidense durante las guerras indias, pero fue su fama como cazador de bisontes lo que le dio el apodo que lo inmortalizó: Buffalo Bill. Se estima que mató más de 4.000 bisontes en un solo año para alimentar a los trabajadores del ferrocarril. Pero donde Buffalo Bill realmente dejó su huella fue en el mundo del entretenimiento. En 1883, fundó el Buffalo Bill's Wild West, un espectáculo que llevó al viejo oeste a escenarios de todo el mundo. No era teatro ni circo. Era una epopeya viva: tiroteos simulados, carreras de caballos, emboscadas de indios, demostraciones de puntería, y todo con un elenco de personajes reales. Su show incluyó a verdaderas leyendas, como Annie Oakley, la tiradora más famosa del oeste, y Sitting Bull, el jefe Sioux que venció a Custer en la batalla de Little Bighorn. Buffalo Bill transformó a estos personajes, y asimismo, en héroes mitológicos frente a una audiencia cada vez más fascinada por la frontera que desaparecía. Durante décadas, el espectáculo recorrió Estados Unidos y Europa. La reina Victoria, el Kaiser Guillermo, e incluso el Papa León XIII asistieron a sus presentaciones. Buffalo Bill llevó el oeste a la realeza y a las masas, convirtiendo la historia en entretenimiento, y el entretenimiento en una nueva forma de identidad nacional. Sin embargo, detrás del glamour había contradicciones. Aunque celebraba a los indígenas en su espectáculo, Buffalo Bill también había luchado contra ellos en la vida real. Aunque glorificaba el oeste salvaje, ayudó a construir el mito que justificó su desaparición. Fue un producto de su época, pero también un narrador astuto que entendió el poder de la leyenda. Buffalo Bill murió en 1917, pero su legado sigue vivo.
Fue el primer gran showman de Estados Unidos. Un hombre que supo ver, como nadie, que la historia, contada de la manera correcta, puede convertirse en un espectáculo inolvidable. Davy Crockett, el héroe de la frontera. En el corazón del folclore estadounidense hay pocos nombres tan resonantes como Davy Crockett. Su figura, a medio camino entre el mito y la realidad, representa al pionero valiente, al hombre libre del bosque, al defensor de los humildes, y también al político rebelde que enfrentó al poder. Nacido en 1786 en el este de Tennessee, Crockett creció en la pobreza, en contacto directo con la dureza de la vida en la frontera. Aprendió desde niño a cazar, rastrear y sobrevivir. Su imagen con sombrero de piel de mapache y rifle al hombro se convertiría, con el tiempo, en un ícono de la identidad norteamericana. Pero Davy Crockett no fue solo un cazador, también fue un político combativo. Ingresó al Congreso de los Estados Unidos en 1827, donde se opuso firmemente a algunas políticas del entonces presidente Andrew Jackson, especialmente en lo referente al desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, como la tristemente célebre Trail of Tears, Ruta de las Lágrimas. Crockett, a diferencia de muchos en su época, alzó la voz por la dignidad humana, lo cual le costó apoyo político y eventualmente su cargo. Desilusionado con el rumbo del país, Crockett se dirigió a Texas, que en ese momento era un territorio en rebelión contra México. Allí se unió a los independentistas tejanos en su lucha por separarse del dominio mexicano. Y fue en esa tierra, lejos de su hogar, donde forjaría la última y más heroica parte de su leyenda. En 1836, Davy Crockett murió en la mítica batalla de El Álamo. Un asedio brutal donde un puñado de hombres resistió durante días frente a miles de soldados mexicanos comandados por el general Santa Anna. Algunos relatos dicen que Crockett murió peleando hasta el final. Otros, que fue capturado y ejecutado. Sea cual sea la verdad, su sacrificio quedó grabado en la memoria de los tejanos y de todo Estados Unidos como el ejemplo de un patriota que luchó hasta la muerte por sus principios. Davy Crockett fue convertido en leyenda apenas unos años después de su muerte. Canciones, libros, películas y hasta series de televisión lo inmortalizaron como el rey de la frontera. Pero más allá del mito, su historia real es la de un hombre que desafió a los poderosos, vivió con coraje y murió con honor. El legado de Crockett no es solo el de un hombre del bosque, es el de una conciencia en medio del salvajismo, un pionero que, en lugar de ceder al pragmatismo político, eligió mantenerse firme en sus valores. Cueste lo que cueste. Annie Oakley, la reina del disparo. En una época dominada por hombres, Annie Oakley rompió esquemas, estereotipos y corazones con su puntería letal y su carácter inquebrantable. Con su rifle en la mano y su elegancia natural, Annie no solo conquistó el viejo oeste, sino también los escenarios del mundo, convirtiéndose en una leyenda viviente. Annie nació en 1860 en Ohio, en una familia humilde. Su verdadero nombre era Phoebe Ann Mosey, y desde muy joven se vio obligada a cazar para alimentar a su familia. Esta necesidad forjó su habilidad con las armas. A los 8 años ya disparaba con una precisión que muchos adultos envidiaban. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el trabajo duro y la autodisciplina. Sin embargo, fue justamente esa vida dura la que talló el temple de una futura estrella. Su gran oportunidad llegó cuando desafió y venció al tirador profesional Frank Butler en una competencia de tiro. Butler quedó tan impresionado con la joven de puntería infalible, que además de perder el duelo, ganó una compañera de vida. Se casaron, y él se convirtió en su representante y admirador incondicional. Annie Oakley pronto se uniría al legendario espectáculo itinerante de Buffalo Bill, convirtiéndose en una de las principales atracciones. Frente a multitudes en Estados Unidos y Europa, disparaba monedas en el aire, apagaba velas con balas y reventaba cigarros de los labios de su esposo, sin errar un solo tiro. Su gracia, precisión y carisma la hicieron querida por el público y respetada incluso por los más duros vaqueros. Más allá del entretenimiento, Annie representaba algo profundo, una mujer libre, fuerte y capaz en un mundo que no estaba preparado para aceptarlo. Nunca se disfrazó de hombre ni intentó ocultar su feminidad. Demostró que la fortaleza no está reñida con la elegancia, y que el respeto no se exige, se gana. Durante la Primera Guerra Mundial, Annie ofreció entrenamiento militar de tiro a los soldados estadounidenses, pero también pidió permiso para formar una brigada femenina de francotiradoras. Algo que fue rechazado por las autoridades de la época. A pesar de ello, siguió promoviendo la independencia de la mujer y su derecho a portar armas y defenderse. Hasta sus últimos días, Annie mantuvo su destreza.
Incluso con problemas de salud, seguía haciendo demostraciones de tiro y participando en campañas benéficas. Murió en 1926, pero su leyenda se fortaleció con los años. Hoy, Annie Oakley es mucho más que una experta tiradora, es un símbolo de libertad femenina, precisión, audacia y dignidad. En un mundo de revólveres y sombreros polvorientos, ella brilló con luz propia, no por seguir las reglas del oeste, sino por escribir las suyas. Calamity Jane, la dama indomable del desierto. Martha Jane Canary, mejor conocida como Calamity Jane, fue un torbellino humano que cabalgó por el viejo oeste dejando una estela de asombro, leyendas y controversia. No era una mujer común, ni pretendía serlo. Su vida fue una mezcla de valentía, tragedia, humor y rebelión que desafió las convenciones de su tiempo. Nació en 1852 en Missouri y, como muchos personajes del oeste, su niñez estuvo marcada por la miseria. Quedó huérfana a los 12 años y se vio forzada a sobrevivir por su cuenta en un entorno brutalmente hostil. Desde muy joven, adoptó ropa de hombre, lenguaje de cantina y maneras de soldado, algo impensable para una mujer en aquella época. Su valentía y estilo de vida rudo le ganaron respeto y miedo. Se unió a caravanas, ejerció de exploradora para el ejército estadounidense, ayudó a encontrar a Jerónimo, y sirvió como enfermera durante brotes de viruela, cuidando a los enfermos en condiciones extremas. Su apodo de Calamity Jane nació, según cuenta ella misma, tras haber rescatado a un oficial del ejército en plena emboscada indígena. La leyenda dice que quien osara enfrentarse a ella, encontraría su propia calamidad. Jane fumaba, bebía, blasfemaba y montaba a caballo como el mejor de los vaqueros. Era temida por algunos y amada por otros. Entre sus historias más comentadas está su supuesta relación con Wild Bill Hickok, uno de los pistoleros más célebres del oeste. Aunque no hay pruebas contundentes, Jane siempre afirmó que fue el amor de su vida y que incluso fue enterrada junto a él, lo cual se cumplió tras su muerte. También participó en el famoso espectáculo de Buffalo Bill, aunque con menor protagonismo que Annie Oakley. Su presencia allí servía más como ícono del folclore que como estrella de puntería. Pero su vida, desordenada y audaz, era tan real y cruda como el polvo del desierto. Jane no fue una heroína tradicional. Fue una sobreviviente. Una mujer que en lugar de plegarse a las reglas de un mundo de hombres, se las comió vivas. Ayudó a los pobres, cuidó a los enfermos, montó borracha en caballos salvajes y dejó en claro que la dignidad no se mide por el peinado, sino por la acción. Murió en 1903 en Dakota del Sur, sin gloria ni fortuna, pero con una leyenda grabada en las entrañas del oeste. Su tumba, junto a la de Hickok, sigue siendo lugar de peregrinación para quienes admiran el espíritu libre y rebelde que ella encarnó. Calamity Jane no pidió permiso para vivir como quiso. Y por eso, la historia no tuvo más opción que recordarla para siempre. Héroes y villanos del antiguo oeste resumen final. A lo largo de este viaje por los polvorientos caminos del viejo oeste, hemos conocido a los personajes que forjaron una de las épocas más míticas de la historia de Estados Unidos. Un tiempo donde la frontera era ley, la justicia era rápida, y la moral se debatía entre la supervivencia y el honor. Por un lado, los villanos, hombres fuera de la ley, capaces de desafiar a todo un sistema con balas, astucia y sangre fría. Jesse James, con su audaz carrera criminal, se convirtió en un ícono del bandolerismo popular. Billy the Kid, joven e impulsivo, vivió y murió rápido, pero dejó una huella imborrable. Butch Cassidy y el Sundance Kid mostraron que la delincuencia también podía organizarse en redes que desafiaban estados enteros. John Wesley Harden, símbolo del pistolero despiadado, probó que incluso el salvajismo puede tener nombre propio. Y Dallas Stoudenmire, con su mezcla de violencia y ley, demostró cuán delgada era la línea entre héroe y criminal. Pero el oeste también parió leyendas de coraje, justicia y espectáculo. Los héroes, esos que dejaron una marca por su capacidad de liderar, proteger o inspirar. Wyatt Earp, protagonista del tiroteo en Oca Corral, símbolo de la ley en un mundo sin reglas. Buffalo Bill, el showman que llevó el oeste al escenario mundial, fusionando realidad con mito. Davy Crockett, pionero y patriota, cuyo sombrero de mapache y espíritu indomable siguen vivos en el imaginario americano. Annie Oakley, la tiradora que rompió todos los moldes femeninos y demostró que el oeste no era solo cosa de hombres. Y Calamity Jane, la mujer que vivió sin permiso ni disculpas, desafiando cada norma social con un corazón rebelde. El antiguo oeste no fue simplemente un lugar ni una época. Fue un estado mental.
Fue el terreno de juego de las pasiones humanas más extremas: ambición, venganza, justicia, libertad, supervivencia y redención. En estas tierras sin ley, los mitos nacían a punta de revólver y las leyendas no pedían permiso para existir. Algunos mataban por fama. Otros luchaban por un ideal. Pero todos, sin excepción, fueron figuras de carne y hueso transformadas en eternos símbolos del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en esta cabalgata histórica. El polvo del oeste puede haberse asentado, pero las historias, como los ecos de un disparo lejano, siguen resonando.